Saludos estudiantes del retrato. En esta presentación vamos a abordar el tema del retrato fotográfico. Em, Vamos a empezar por disculparnos en el sentido que el tema del retrato fotográfico es sumamente amplio. Voy a tocar pues algunos fotógrafos, voy a hablar de algunos fotógrafos importantes, pero la realidad es que estamos hablando de que necesitaríamos varias sesiones solamente para hablar de fotógrafos que han hecho aportes importantes en el género del retrato desde distintas vertientes. Pero voy a tratar pues de referirme a cosas que de repente pues se salen de lo que estamos acostumbrados a ver o que son importantes aportes en nuestra forma de entender el retrato. Bueno, vamos con lo primero. Retrato fotográfico. El sujeto y el objeto con igualdad de importancia, porque el sujeto es el objeto. Es el sujeto fotógrafo quien contagia con su manera de ver los objetos que representa. Esto es para ponerlos a pensar y motivarlos con lo que sigue. Bien, vamos a empezar por hablar de la obra de Romualdo García. Esto, que parece muy normal en principio, ya va a comenzar a asustarlos, estoy seguro. Romualdo García es un fotógrafo de retrato durante la época de la Revolución Mexicana que se especializó en la fotografía de cadáveres, en la fotografía de muertos. Esto es una tendencia que existió en la Francia del siglo XIX y que existió en Europa y que se mantuvo por largo tiempo en América Latina. Tengo que decirles que en mi caso personal, yo tuve la experiencia que alguien me pidiera una foto de muerto. Y bueno, la realidad es que preferí no hacerlo. No es algo que fuera de mi gusto, en lo más mínimo. Romualdo lo que hace son estas fotografías. eh, sí, es lo que están pensando que son. Son básicamente niños que han fallecido. Y bueno, pues se creaba toda esta construcción para esto. Esto es otra época, es otro momento, pero aquí lo importante es que estamos hablando de esa necesidad humana por conservar el recuerdo del otro, o por tratar de conservar el otro. Por eso la cita con la que empezamos esta presentación. Es decir, a la larga, cuando hablamos de un cadáver, estamos hablando ya de un objeto, ya no es un ente vivo. Y sin embargo aquí se está trabajando en justamente los límites entre una cosa y la otra. Son retratos, pero son retratos donde el sujeto principal ya carece de vida. Es difícil de entender para nosotros, obviamente, pero bueno, es una época diferente y nos habla también de estas zonas grises alrededor de la fotografía. Bien, este es Martí Chambi. Martín Chambi es un fotógrafo de Cusco, peruano. ¿Y por qué es importante Martín Chambi? Bueno, Martín Chambi básicamente fue el fotógrafo de las clases altas de Cusco. Fue un fotógrafo súper importante y con una obra, bueno, espectacular. Pero Martín Chambi tiene básicamente una obra que se puede dividir en dos. Por un lado, hablamos de que tiene esta obra profesional que hace pues, para las clases altas cusqueñas, pero él es un fotógrafo que decide sacar la cámara del estudio y comenzar a fotografiar a las personas, a los campesinos, a las poblaciones indígenas de la zona del altiplano peruano. Esto es fascinante porque por ahí se dice que Martín Chambi no es un fotógrafo indigenista, es un fotógrafo indígena. Él, de hecho, hablaba quechua. Él nació en una familia de personas que lo que hablaban era quechua, aprende el español y bueno, y logra, gracias a un viaje que hace su padre a Cusco, logra entrar en contacto con la fotografía y decide ser aprendiz y bueno, y nos deja este legado que es fascinante. En ese sentido, les quiero recomendar y les voy a compartir el texto sobre Martin Chambi que hace Oscar Colorado, que es básicamente pues, un dossier donde habla
en detalle sobre la obra de este fotógrafo. Entonces vean qué interesante, él con toda la técnica, con toda su capacidad técnica, saca la cámara del estudio para trabajar fotografiando personas en su lugar, en el lugar donde ellos están. A veces también los lleva al estudio, así es, pero trabaja con representar, con retratar ya no solo a la clase alta, sino también a las personas que viven su día a día en el campo, a las poblaciones indígenas. Bien, pasemos a Lola Álvarez Bravo. Lola Álvarez Bravo es una fotógrafa mexicana que, bueno, entre otras cosas, tuvo la oportunidad de fotografiar a Frida Kahlo en sus momentos pues más dolorosos, y es muy curioso porque son retratos donde efectivamente pues nos representa mucho eso. O sea, esos momentos de soledad mientras Frida estaba entre operación y operación, etc. Pero además dirigió su cámara a la calle, a básicamente las personas, pues a todas las cuestiones indígenas, y comenzó a retratar un México que no era común que fuera retratado. Humberto Rivas. Este es un fotógrafo bonaerense, bueno, nació en Buenos Aires, aunque creo que la mayor parte de su carrera la hizo en Barcelona. Bueno, argentino, no hay que decir más. Y básicamente, bueno, su obra se considera súper importante. ¿Por qué? Porque él es un fotógrafo que básicamente trabaja desde esta cuestión que pretende ser objetiva, realista. Él no significa los retratos y él juega un poco con esta idea que también explora un Richard Avedon, sobre el que hablaremos más adelante, que es básicamente explorar las cualidades interiores de los retratados. En ese sentido, él parte mucho de este planteamiento que es básicamente una dialéctica o combate entre el fotógrafo y el modelo. Se trata de tratar de sacar la verdad de la persona que se está retratando. Vean cómo son retratos muy crudos, muy la persona simplemente, tratando de encontrar esa autenticidad en cada persona. De hecho, es un trabajo que se considera que está más en dirección a lo documental. Bien, algunas ideas para pensar. Retrato, género que más claramente transmite la reflexión social, una mirada crítica sobre una época, la historia y los personajes. Esto depende, pero efectivamente, cuando el retrato se hace con esta mirada, con una mirada crítica, puede transmitir cosas con una claridad maravillosa, como es el caso de la fotografía de Martin Chamby o de la fotografía de Lola Álvarez. Estamos hablando de que puede transmitir reflexiones como pocos géneros lo pueden hacer. Se considera aspectos que retrotraen a la pintura al haber mucho escenográfico: iluminación, colocación del modelo, vestuario, elementos simbólicos, ambientación, pose. Y es que efectivamente, en alguna medida, ciertas formas de retratar que vienen de la pintura se han heredado directamente en lo fotográfico. En ese sentido, en lo que tiene que ver con el montaje, con crear algo, quisiera hablar de la obra de Cindy Sherman. Cindy Sherman es considerada una de las fotógrafas más importantes del siglo XX. De hecho, en los listados de fotógrafos más influyentes de la actualidad, creo que está de número 6, para que se hagan una idea. Y bueno, también les voy a dejar ahí un artículo que tiene el doctor Oscar Colorado sobre Cindy Sherman y puntualmente una de sus obras, que es Untitled Film Stills. ¿Por qué es importante Cindy Sherman? Probablemente ustedes ven estas imágenes y ustedes se quedan como, bueno, pero ¿y esto? Lo que ocurre es que la mayor parte de la obra de Cindy Sherman son autorretratos. Básicamente ella tiende a retratarse a sí misma, pero se retrata a sí misma en códigos, poses y construcciones donde básicamente ella pues está haciendo uso de la estética pop
o está haciendo uso de cuestiones culturales. Por ejemplo, hay trabajos donde ella utiliza mucho el tipo de encuadre y significación del cine de Alfred Hitchcock. En otros casos, recurre más a cuestiones de la publicidad, etc. Y ella lo que juega es con la ambigüedad hasta el punto que uno siente que algo está pasando, que algo pasó o que algo va a pasar en esas imágenes, pero no te queda claro qué. Juega un poco con generar esa incertidumbre en el espectador. Y lo que para mí resulta sumamente interesante, además de que, bueno, que sea ella misma y todo esto, es que cada una de estas cosas funciona prácticamente como una mini película. O sea, ella crea estos pequeños universos, estas pequeñas cosas de foto a foto, hasta el punto que mucha gente se dice, bueno, es que lo de Cindy Sherman en realidad es performance, es un performance que es fotografiado. O sea, raya es un área gris entre el performance y lo fotográfico, o casi diríamos, es un performance fotográfico. No lo sé, se los planteo para que lo piensen. A mí me parece una obra sumamente importante y que llena de inquietud y qué más se le puede pedir a una obra. Más Cindy Sherman. Bien. Pasemos al trabajo de Gleck and Goodman. Ellos básicamente pues son fotógrafos de Israel y bueno, una muy buena parte de su carrera se ha hecho en Alemania. Ellos son artistas plásticos en realidad, más que fotógrafos, tienen instalaciones, tienen todo tipo de cosas, pero tienen este trabajo de retratos fotográficos que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque básicamente están un poco jugando con los códigos alrededor de la masculinidad y alrededor del poder. Vean la ropa que se utiliza, vean el tipo de cuestiones, vean además la iluminación. En alguna medida son retratos que parecen romper con lo tradicional de un retrato. Hay una cuestión así, lejos de buscar la naturalidad, se buscan como estas cosas rígidas, las luces súper fuertes. Es una exploración que va en otra dirección. Otra reflexión. El retrato de todos los géneros es el más sociológico y a la vez mentiroso, falso y engañador. Se traspasa el aspecto individual del personaje concreto para convertirlo en un símbolo de algo más. Especie, clase determinada, definición social y cultural. Vean que eso es justamente lo que estamos viendo antes. Ya no se trata de la persona que estamos retratando, sino que se trata más bien de convertir al retratado en una especie de símbolo de algo. Eso es una excelente introducción para hablar de la obra de Arnold Newman. ¿Qué ocurre con la obra de Arnold Newman? Bueno, ocurre básicamente que él se especializa en fotografiar celebridades. Celebridades como Pablo Picasso, como Woody Allen, etc. ¿Okay? ¿Y qué es lo importante? Que estas fotografías ya no son el sujeto en sí mismo, es lo que representa. Es decir, ya aquí es toda la carga de esa mirada de Pablo Picasso. Aquí se nos presenta Woody Allen escribiendo, ¿no? Sería hay todo un tema simbólico alrededor de esto. En ese sentido, es muy interesante este planteamiento que se dice que en la actualidad las celebridades han comenzado a desplazar la función que antes tenían las familias reales en nuestra sociedad. Es decir, las celebridades son símbolos más que personas en sí mismas. John F. Kennedy, Andy Warhol. He de decir, y sé que esto es muy cliché, que este es uno de mis favoritos, Richard Avedon. ¿Qué ocurre con Avedon? Bueno, él originalmente viene del mundo de la moda y viene pues de explorar varias cosas, pero él comienza a trabajar cierto tipo de retrato que básicamente pues es perfectamente reconocible. Son estos retratos contra fondo blanco e impecables en lo técnico. Y lo interesante es que estos retratos que en principio pues tienen que ver mucho con celebridades, etcétera,
Avedon lo saca a la calle. Estas dos imágenes que estamos viendo es básicamente de un proyecto hermoso que él hizo en la zona de Texas, en la zona pues del oeste de los Estados Unidos, que básicamente se llama In the American West, donde él literalmente decide fotografiar a las personas que nunca van a escribir la historia de su país. Entonces, ¿qué ocurre? Fondo blanco, luz natural, y él produce esto, fotografía a la gente que encuentra en el oeste americano. Y bueno, las imágenes son de un poder, de una energía, es impresionante. Un retrato, pues, de la gente que no necesariamente vemos en las noticias, que no necesariamente vemos en los libros de historia. Es muy interesante que la estrategia de Avedon es también esa estrategia de lucha con el modelo. Él organiza básicamente sesiones largas de 4 horas, donde él lo que busca es que la persona se agote. Y en el momento que la persona se agota, se cansa de posar, comienza a ser ella misma. Y en ese momento él captura, o es lo que pretendía hacer, capturar la verdadera realidad, la verdadera esencia de la persona en el momento en que ya las defensas habían caído por el agotamiento. Los retratos son hermosos en ese sentido. Muy bien. Estos son referentes, hay muchos más, como les decía al principio, no necesariamente puedo abordar todos los referentes que hay a nivel de retrato, pero esto es para que se den una idea y comiencen a pensar posibilidades, comiencen a entender el retrato un poco más allá de simplemente la gente frente a la cámara, la persona frente a la cámara y ya. Les dejo algunos links para que exploren también en el campus virtual y bueno, quedo a sus órdenes para sus dudas, preguntas, lo que quieran.